Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, creo que estamos casi todos, 14, 16, más o menos. Eh, Qué pena lo del sábado, realmente pensé que iba a estar lista la plataforma o algo así, estuvimos y me intentaron cuadrar las cosas y al final no salió como era, entonces esa era la semana de introducción, ¿listo? Vamos a empezar con lo de látex primero. ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Qué pensaron de lo que les propuse? ¿Les llama la atención o no? ¿Pudieron cuadrar algo? Ya sea con la cámara que tengan, con el celular o con el programa que les puse. ¿No? Profe, yo no pude descargar la aplicación porque no tengo espacio. Ok. ¿Y los demás? ¿Ninguno tiene cámara? Sí, yo por lo menos sí tengo. Pues hágale. ¿Y los demás? Anímense. Tengo a los ingenieros con cámara. Se van a dejar ganar de los ingenieros. Bien, Brian. ¿Quién más se anima? ¿Que aprendan todos o ninguno? No van a salir No, todos, yo pero yo le pongo un tengo cámara. 80%, que se empiezan a animar. Yo tengo cámara, pero pues transmitir me consume mucho la red de datos, entonces Pero fíjate que mi por eso cámara no está lo un hago. poquito sucia. A José ponga las menos para saludarlo, mano. Y ahorita la quito. Listo. Más o menos, ¿no? Estamos progresando. Bueno, les iba a decir entonces eso, que la página no sé qué pase ni cuándo va a estar, la del curso. No se ha duplicado, no hay nada. La idea era mezclar los dos cursos, H1 y H3, para que tengan acceso a la misma información al mismo tiempo, no ponerse a uno a molestar con dos cursos diferentes, sino con uno solo. Entonces, yo creo que lo más fácil es mezclarlos. ¿Listo? Entonces, estoy pendiente de esas cosas. Va a estar, va a estar. Ok, les voy a compartir pantalla primero. ¿Listo? ¿Están viendo? Sí, señor. Listo. Vamos a ver lo más básico de LaTeX, lo más básico de lo básico, y ahorita entramos directamente a hacer un documento pequeñito, ¿de acuerdo? Hacer algunas cosas también muy elementales, pero que nos pueden llegar a servir. Bien. Una pregunta, ¿las clases usted las graba? Sí, esa estoy grabando. Yo le dicté unas clases a los dos cursos y solo grabé una, no la subí. Me falta es armarles eso para subir, pero las subo y donde las comparto, ese es el cuento. Pero las estoy grabando. Esta semana, ojalá para el sábado, ya tenga todo listo para mostrarles. En últimas, les voy a mostrar en Discord, porque no hay más, entonces ahí les pongo las cosas. Listo, si no saben la página de TIC. Entonces el sábado les paso el link. Yo sé que les había dicho que lo mismo les dije para el sábado, pero ahí estamos. Ok, de las cosas que nosotros podemos ver en LaTeX, primero, ¿quién fue la persona que lo creó? Ustedes saben, este tipo creo que es computacional, o sea, él es, bueno, la parte gringa de un ingeniero de sistemas, simplemente un computacional, es una carrera diferente, un programador, por así decirlo, y él fue el que realizó este programa. ¿Okay? Él se basó en una versión de un programa un poco más antiguo llamado TeX, que era básicamente un programa que le permitía a uno formatear documentos, y él le puso las herramientas adecuadas para poder meter otros plugins. O sea, plugins, entiéndase, o paquetes, como un plugin para hacer gráficos. Parece muy elemental en Word porque simplemente incluye un gráfico, pero en LaTeX no, usted puede no incluir ese paquete dentro de su documento, así que usted no lo está usando. ¿Por qué lo venden aquí por separado, por así decirlo? Porque hay 5 o 6 paquetes diferentes para lo mismo. O sea, está el plugin de matemáticas barato, que nosotros podemos llegar a usar, está el de la American Society de matemáticas, o sea, ellos tienen un plugin de matemáticas con sus propias ecuaciones porque no les gustaron las tradicionales.
De pronto algún británico o alguna cosa ha sacado también su programa de matemáticas. Creo que los chinos tienen uno. Entonces tienen sus propias ecuaciones para formateo de matemáticas. Entonces es diferente, ¿de acuerdo? Para todos. Bien, de las cosas que él desarrolló, pues primero los archivos son un poco diferentes. Acá el enfoque que le dieron era hacer un código universal y que las tipografías, la forma en la que usted va a sacar el resultado, sea de muy alta calidad. Tan alta calidad que se puede decir que no es pixelado. Es casi que un formato vectorial, quiere decir que se va muy bien en pequeño o se va muy bien en un póster, ¿de acuerdo? En formato gigante. Cualquiera de las dos se va a ver perfecto y se volvió casi que estándar para la ciencia. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo programamos? Lo programamos con una serie de instrucciones. Ahorita vamos a ver, son una serie de códigos que usted va colocando en el que usted dice, el autor soy yo, este es mi nombre, esta es la fecha en la que hice el documento, quiero que ponga el título acá. Y él coloca esos campos que usted va llenando, los va colocando en orden. ¿Listo? Quiero que empiece el documento, entonces usted le dice begin document, porque antes de comenzar el documento hay un preámbulo del documento donde se coloca toda esa clase de comandos de configuración. Y una vez comienza, usted puede llegar y comenzar y decir, aquí quiero una sección numerada o no numerada. Quiero un label, es decir, una etiqueta a esta sección que se llame mi sección especial. Entonces yo después la cito dentro del documento, como si yo estuviera citando cualquier otra cosa. También puedo llegar a citar cosas externas, es decir, hacer un archivo o una base de datos de bibliografía donde yo la puedo llegar y citar dentro del documento y también me cita de cualquier manera, porque hay enésimos sistemas de citación, ¿de acuerdo? La UIS tiene uno o tiene dos, uno son las normas APA, creo, para entrega de libros, y el otro, las normas Icontec, una cosa así rara. Icontec es un poco extraño, pero bueno, ahí está. Ok, esto es lo que uno trabaja cuando trabaja Word. Lo que usted ve es lo que usted obtiene, ¿sí? What you see is what you get. Así de sencillo. Yo escribo cualquier cosa en Word y muchas veces ocurren cosas locas. Es decir, el texto se deforma, copio de una parte y pego en otra y pega con diferente tamaño de letra, con diferente tipo de letra. Hay muchísimas cosas por debajo de cualquier formateador típico de texto que usted no ve qué es lo que está ocurriendo realmente. La idea de este programa es que lo que usted está viendo y el código que usted está escribiendo es exactamente lo que usted va a obtener. Entonces hay menos posibilidad de error por ese lado. Bien. Como les había dicho, los comandos van a definir las estructuras y todas estas instrucciones son visibles. La única forma de que alguna instrucción no sea visible es que usted importe instrucciones de algún otro lado, que también se hace. Por ejemplo, si yo quiero escribir un artículo, yo no voy a escribir todas y cada una de las reglas de un artículo. Yo simplemente le digo, hey, impórteme las reglas de artículo y él ya sabe cómo va a trabajar ese artículo. Si yo quiero trabajar un artículo para la IOP, por ejemplo, que es el Instituto de Física, es una revista medio importante, en la que mucha gente publica, mucha gente ha publicado, ya tiene sus propias reglas de formateo de archivos. Entonces usted importa las reglas de ellos y utiliza su documento común y corriente, como siempre lo ha hecho. Pero ya sabe que van a cumplir con la forma en la que trabaja la revista. Si usted lo escribe en Word, la revista tiene que hacer más trabajo y no lo hacen, así que simplemente se lo rechazan a usted hasta que usted lo tenga listo. Así de sencillo. Ok, y esta última parte, no solamente para LaTeX, sino para todos los lenguajes de programación, la gran mayoría, se hacen de esta manera. Usted llega y tiene un archivo en blanco, usted lo edita, usted coloca su texto y usted no obtiene el resultado de una vez. A menos que se haga un truquito, como el que hace Overleaf, usted necesita compilarlo. Y compilar un documento es que usted necesita que su código pase por un compilador, un programa adicional, que revisa que todo esté correcto y ejecuta. Y le muestra el resultado final. Así que no es tan transparente de estar editando y viendo cómo me va quedando, no. Es lo único que yo puedo decir, se va perdiendo, aunque hay formas de evitarlo. Por ejemplo, esta presentación, yo la pasé aquí rápidamente a un programa llamado Lix. No sé si lo conozcan o han escuchado hablar de él. LYX, ¿okay? Lo pueden buscar. Él me permite editar el código de LaTeX e ir viendo cómo me va quedando. No es perfecto, por supuesto, pero puedo llegar a ver las imágenes, puedo llegar a ver un poquito el formato. Es un poco de entender. Yo sé que aquí hay una sección, yo sé que este es el marco de mi diapositiva y aquí vienen los textos y aquí vienen un poquito las comillas. ¿Okay? O sea, no es que yo no tenga acceso a todas las cosas si yo no quiero. Este es un programa un poquito útil
sobre todo para trabajar, por ejemplo, tablas muy grandes, porque aquí yo veo realmente la tabla. No quiere decir que yo estoy perdiendo el código LaTeX, lo puedo llegar a ver. Acá, por ejemplo, este programa tiene la opción de ver código, no me aparece. Aquí está. No sé por qué me aparece por acá. Ok. Bien, ver código y me está mostrando el código de lo que estoy haciendo clic, es decir, de ese párrafo específico. Si le doy clic en la imagen, me muestra el código con el que está hecho la imagen. No sé si acá se ve, creo que sea un poquito pequeño. Pues su ventanita la tapa. Ok, buen dato. Ok, un poco mejor acá. ¿Listo? Aquí le estoy haciendo clic a la foto y acá me está diciendo exactamente qué código fue que se hizo. O sea, aquí hay un código llamado Begin Figure, que vamos a verlo más adelante, es básicamente decirle algo, voy a comenzar una figura, luego la estoy centrando y finalmente estoy incluyendo o importando la gráfica. Y de hecho se está controlando hasta el ancho de la gráfica, porque se puede llegar a controlar otras cosas, pero es mucho más práctico llegar a controlar el ancho de una gráfica para que no me ocupe o toda la pantalla o solo un pedacito. Y finalmente, cómo se llama el archivo de la gráfica. Y eso es suficiente. El resto son algunas decoraciones, algunas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Esa es otra posibilidad. Aprender a programar, aprender a hacer látex con este programa y usted puede ir mirando de una vez el código. Ahorita vamos a mirar otro. Okay. Entonces, lo que les decía, esto es lo que usted ve en un programa tipo Word. Usted introduce el texto, usted lo edita y usted siempre está viendo el documento, ¿de acuerdo? Si usted lo quiere fijar, por supuesto, usted lo puede imprimir, pero es opcional. O sea, la parte de impresión del documento, entiéndase como sacarlo de mi computador, o lo puedo sacar en PDF, lo puedo sacar en un correo, lo puedo sacar en cualquier cosa. Por supuesto, si yo saco un documento de Word como Word, estoy editando, estoy permitiendo que otras personas lo editen, ¿no? Entonces, normalmente se trata de editar en PDF, que es un formato fijo, que muy poca gente, por así decirlo, con muy pocas herramientas se puede llegar a editar, incluso se puede llegar a poner una clave y toda la cosa para que nadie lo edite sin su consentimiento. Se puede editar, pero pierde su autoría. La autoría se puede respetar. Bien, mientras que el otro funciona un poquito diferente. Tenemos los comandos, hacemos el formato del documento y editamos, pero nunca vamos a verlo. ¿De acuerdo? Solo hasta que imprimimos es que nosotros empezamos a ver cómo nos va quedando el documento. Bueno, lo que les había dicho, la calidad al inicio del documento es absolutamente impresionante. Vamos a ver cómo es la matemática y lo mejor es que el programa que les mostré, Lix, y en general cualquier programa de látex siempre es software libre. Así que no hay que pagar ni un peso para esto y es lo que se maneja el lenguaje de la ciencia, es lo que manejan revistas y todo lo demás. Entonces es bastante útil por esta parte. Vale. De hecho, por ahí para un documento tuve que escribir una clase de documento. O sea, cuando digo que no es cerrado es que si alguien va a hacer una revista, por ejemplo la WIS, ¿sí? Ya tiene revistas de, ¿cómo se llama esa? Esa que colocan cosas que pasan en la WIS, como de ciencia, no me acuerdo bien. Okay, ellos podrían llegar a tener un formato de su revista en donde le manden a los autores y cada autor simplemente descarga el formato, hace el documento y ya queda listo, como lo ve el autor, lo va a imprimir la revista. O la revista lo maneja de manera interna. O sea, yo siempre puedo llegar a hacer paquetes o formatos que requieren un poco más de tiempo, pero si yo tengo que trabajar miles de documentos, simplemente lo tengo que hacer una sola vez. Hay una persona del GIR, Andrés ya se graduó del doctorado, él hizo un formato exclusivo para un libro, ¿sí? Porque era un libro de enseñanza. Entonces él hizo su formato para el libro como él quería. Entonces automáticamente cada página ya tenía un guión, tenía colores, tenía todo el formato que él quiso, pero solamente lo tuvo que hacer una vez en la vida. Bien, la documentación es impresionante. La clase de documentación que se encuentra por ahí de LaTeX es grandísima, ahorita vamos a utilizar un poco. Y la estructura de los documentos de LaTeX es muy clara. Igual podemos exportar a todos esos documentos. O sea, hay páginas web que se pueden hacer con formato LaTeX. ¿Listo? Ok. Esto es lo más básico, lo más típico de la edición de un documento LaTeX. La primera línea, el document class, a mí me dice qué tipo de documento voy a crear. Cuando yo digo tipo artículo, ustedes saben, por ejemplo, que un artículo no tiene una página de titulación.
No tiene una página en la que diga, este es mi artículo, este es mi autor, esta fue la fecha, Bucaramanga, Wiz, no sé qué, y luego otra página, ¿no? El título del artículo y la parte inicial, como el resumen, es muy cortico y va antes del documento. A lo mucho me está ocupando un tercio, una cuarta de la página y ahí comienza el documento como tal. Así que esta clase de documento ya lo tiene referenciado, ya sabe cómo está. Estos son comandos que de pronto creo que Overleaf no los necesita. De hecho, estos dos comandos que son como para, estos tres diría yo, que son comandos para formateado de documentos en español, ya no se necesitan tanto. Por ejemplo, latín 1 ahora se reemplazó por otro comando llamado ASCII. No sé si ustedes saben, pero hay unas tablas de archivos, hay unas tablas de caracteres, perdón. Y la tabla latín 1 era como decir, en mi teclado español ya tiene las tildes y tiene la ñ. O sea, tiene la n más el simbolito de gorrita encima de la n. ¿Okay? Ahora se reemplazó un poco por las tablas ASCII, que son como tablas más general. Ahorita miramos si lo necesitamos o no. No es más. Este Babel me permite imprimir punto y coma, me permite imprimir la coma, me permite que ella se muestre en pantalla. Creo que estos tres comandos, no estoy muy seguro, creo que ya se reemplazaron. Este de pronto, Inputec, ahorita lo miramos. Ok, y usted comienza a escribir su texto. Begin Document es el indicativo de que lo que voy a comenzar es el documento, y cuando pongo un end document, de ahí en adelante todo lo que yo escriba se pierde. ¿Listo? Esto se conoce como el preámbulo del documento, todo lo que está antes de Begin Document y después de Begin Document como el documento en sí. Y puede llevar miles de cosas adentro, gráficas, secciones, lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, ¿de acuerdo? Antes del Begin Document todo es preámbulo y dentro del Begin Document el cuerpo del documento. Bueno. Algo muy bueno, de hecho, que tiene LaTeX, o muy malo, depende de quién le pregunte, es que usted no necesita tener cuidado con los espacios. Si usted introduce 3 enters separando un párrafo, él solamente le va a reconocer un cambio de línea, o sea, como si hubiera un párrafo nuevo. No le va a colocar 3, 4, 5, 6 espacios, ¿de acuerdo? Si usted coloca entre palabras, digamos acá, coloco 8, 9 separaciones, él solo me va a admitir una. Hay muchos comandos para introducir esos espacios, ya sea espacios en horizontal, que van dentro del texto, o espacios en vertical, que me separan líneas de texto, ¿de acuerdo? Pero no interesa cuántos espacios yo introduzca de manera manual, él nunca me los va a reconocer como un espacio válido. Entonces es algo bueno para ser un poco ordenado, porque cuando yo veo espacios de sobra en un documento de LaTeX, porque ahí tiene que haber un comando de espacios. Okay. Estos corchetes que ustedes ven acá son para argumentos casi que necesarios para utilizar el comando. Por ejemplo, yo no puedo empezar a escribir un documento sin decirle qué tipo de documento voy a hacer. No hay una cosa como llamar documento predeterminado, ¿de acuerdo? Así que cuando yo le coloco artículo, ya le estoy definiendo qué artículo es, pero el tamaño de la letra en el cual va a ser la letra predeterminada del artículo sí es algo opcional, porque ya tiene un tamaño de letra predeterminado. Creo que es 11 puntos de hecho. Pero le puedo obligar a que sea 8, o 9, o 12. ¿De acuerdo? Así que le puedo llegar a poner este artículo, este argumento que ya va en corchetes cuadrados, no va en corchetes de llave. ¿De acuerdo? Son corchetes cuadrados, lo cual quiere decir que son obligatorios para él. Bien, y los comandos, así como en programación, nosotros vamos a ver que son únicos los nombres. Yo puedo llegar a definir un comando como este, como document class, empezando la primera con mayúscula, y será un comando completamente diferente al que tiene definido el sistema. Es decir, él reconoce entre minúsculas y mayúsculas para los comandos. Y que yo recuerde, no hay absolutamente ningún comando que comience con una letra mayúscula o que incluso contenga mayúsculas. Todos los comandos, absolutamente todos, están en minúsculas siempre. Es casi que convención no hacer comandos mixtos. ¿Listo? Bien. Estos son algunos tipos de documentos. El article, yo creo que es el que de pronto más van a usar en su vida. Es para hacer artículos o archivos pequeños en donde usted no va a tener una portada, como les digo. Report sería como para la típica sus trabajos, ¿de acuerdo? Se solía usar para tesis, pero ahora las tesis se utiliza más el formato book. Ahora la tesis se conoce como libro de grado, entonces se utiliza más una especie de formato más parecido a un book que a tesis. Y simplemente aquí tenemos para escribir cartas, ¿vale?
Este documento que estoy haciendo se hace con un paquete, con un tipo de documento llamado Beamer. Yo tengo que escribir, o sea, no sé si lo vieron, muy pocas cosas, ¿sí? Tengo que escribir realmente muy pocas cosas, se hace relativamente rápido y el resultado es casi que automático. O sea, aquí tengo menús, por ejemplo, puedo llegar y pasarme a las partes que ya expuse del trabajo, puedo llegar a poner aquí, bueno, la fecha, el número de página actual, etcétera. Incluso puedo activar un menú de navegación, que está abajo, no lo tengo desactivado, pero se puede hacer. No tengo que preocuparme por colocar el icono que escogí para todas las diapositivas del documento, simplemente lo puse una sola vez y ya está. Ni tampoco tengo que preocuparme por referencias. Podría llegar a colocar una referencia y las referencias funcionan casi que automático. Este es un link y él funciona de una vez. ¿Okay? Este, pie de página, por ejemplo. Eso es una referencia a pie de página, quiere decir que a esta palabra le coloqué un comando de referencia y me lo mando acá, el significado completo. Entonces, son muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Okay. Bien. Hay otros argumentos, hay muchos, vamos a ver ahorita algunos. Por ejemplo, estos me cambian el tamaño para las fuentes. ¿Sí? Este es para hacerlo formato a dos caras. O sea, siempre dejar la cara del centro para grapar, para hacer un hueco, para imprimir. ¿De acuerdo? Así que este tipo de formato es el clásico que trae la numeración de la página abajo a la izquierda, en una sola página, y en la siguiente a la derecha. Y siempre que se salte la página, tiene en cuenta esto, para más tipo encuadernación. O para dos columnas también podemos generar texto. Para el tipo de texto, hay algunos artículos que se hacen a dos columnas, la gran mayoría diría yo, o artículos tipo revista, tipo reporte, donde la idea es economizar la mayor cantidad de espacio. ¿Listo? Bien, este es un ejemplo de artículo, de texto que podemos tener en un documento de LaTeX. Simplemente aquí tenemos una ecuación. Si quieren nos llevamos este texto a un editor. Cuando yo introduzca ese texto en un editor cualquiera, voy a ver esto que está generado acá. ¿Sí? O sea, hacer un documento de LaTeX es relativamente sencillo. Bueno, ¿descargaron o hicieron cuenta en Overleaf? Sí, señor, yo tengo ya Sí, 90. señor. Listo. Podemos hacer un proyecto acá en blanco. Igual mire que aquí tiene usted bastantes templates, bastantes cosas ya predeterminadas para usar, ¿no? Libro, letra, etcétera, carta. Voy a hacer un en blanco, que sea simplemente 3. Gracias. ¿Ok? Y mira que tanto estoy ocupando la pantalla. Ah, perfecto. Y este es el típico documento que usted va a ver en LaTeX. La parte de la derecha ya le está mostrando un compilado, un precompilado. Él compila cada cierto tiempo o cada vez que yo le doy compilar. Ahorita miramos. Y la parte de la izquierda es el editor. ¿Vale? Como les decía, ¿qué tipo de documento estoy haciendo? Es obligatorio. Efectivamente, Inputec, que era de las cosas que yo tenía dudas ahorita, no funciona con Latin 1, sino con UTF-8, que es como una tabla de caracteres un poco más original, más grande, y creo que no necesita absolutamente nada. Quiero mirar algo. Escribí que introducción en español, ¿de acuerdo? Y le puse una tilde. Si el resultado me muestra la tilde, ya está listo. Y sí, ya lo está. No necesito meterle absolutamente ningún otro comando. Antes se necesitaban como 3 o 4. Tengo que actualizarlo y quitarlos para siempre. ¿Listo? Acá tenemos entonces el único archivo que tiene mi proyecto y podría llegar a meter más cosas dentro de mi documento. Por ejemplo, una vez comienza un documento, es muy normal que usted tenga por acá un párrafo de introducción. ¿Listo? Y puede llegar a comenzar una parte del documento como en sección o por partes. Depende del tipo de archivo, usted encuentra diferentes cosas. Por ejemplo, puedo llegar a meter aquí una sección y enumerarla. ¿Okay? Cuando yo compilo, esta primera sección me va a aparecer ya automáticamente enumerada.
No necesito ponerle ninguna clase de orden. Podría llegar a introducir otra sección antes. Y cuando yo compilo, de nuevo, como yo creé una sección antes de esa, tiene una numeración incluso anterior a la primera sección. Así que la primera sección pasó a ser la segunda. Cuando yo vuelva a cambiar el orden de estas cosas, me sigue manteniendo el orden de la sección. ¿Listo? ¿Por qué es importante dividir las cosas por secciones? Porque cuando yo tengo un documento organizado por secciones, yo puedo referirme a esas secciones. Por ejemplo, imaginemos que de la primera sección yo tengo acá una subsección, que es un subtítulo, por así decirlo, en el cual yo voy a poner, este es un tema específico. ¿Listo? Bueno, aquí le puse un poquito de texto a cada sección para ver cómo se vería. ¿Listo? Ya empiezo a tener un poco el orden del documento y ya empiezo a introducir un poco de texto. La ventaja de tener estas secciones, estas subsecciones, es que yo puedo referenciar, por ejemplo, como ya vimos, y acá voy a introducir la cita que me referencia a la sección anterior. Las citas acá, sean internas, que se llaman referencias cruzadas, tienen que tenerse un poquito más de cuidado. Usted no puede referenciar algo acá con un nombre, usted lo referencias con una etiqueta que usted escoge. Por ejemplo, yo quiero referenciar esta subsección, así que lo más fácil es utilizar una etiqueta, que es con el comando label, y yo introduzco dentro de eso cualquier cosa que me permita a mí recordarlo. Igual Overleaf me lo va a recordar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un tema específico, entonces voy a colocarle esa etiqueta específica. Cualquier cosa, no me interesa. Cuando yo la quiero referenciar acá, simplemente utilizo el comando ref, y acá me van a aparecer todas las referencias que yo ya haya utilizado. Así que me va a aparecer específica, y recuerden que de la sección 1 hay una subsección 1.1 y yo ya lo estoy hablando acá. Así que cuando yo recompile, debo ver esa clase de números y deben ser bastante consistentes. ¿De acuerdo? Así que efectivamente de la primera sección tengo un texto, luego tengo más texto y ya estoy referenciando la sección 1.1. En el instante en el que a usted no le parezca y crea que esto debe ir después, usted simplemente lo reorganiza y todas las referencias numéricas se van a cambiar. Entonces acá sería más bien como veremos en la sección posterior 2.1. ¿De acuerdo? Pero es lo más básico que podemos llegar a ver. Ok, este make title creo que debería ir por acá. Perdón. Aquí le quité el slash. Listo. Vale. Entonces, podemos crear sección, podemos crear subsecciones. Algo interesante sería aquí cómo crear unas gráficas. O sea, cómo vamos a incluir una clase de archivo de gráfica. ¿Listo? Miren que aquí en mi carpeta actualmente no tengo absolutamente nada. Así que lo primero podría ser subir una imagen. La puedo arrastrar acá o la puedo seleccionar del computador. Creo que lo más sencillo es simplemente arrastrar. Por acá tengo esta imagen que no utilicé. Y ya. Esta imagen ya está dentro de mi carpeta de trabajo, por así decirlo, así que ya puedo empezar a utilizarla. ¿Listo? Y como yo comencé el Begin Document, digamos que ya estaba escrito, pero yo puedo llegar a comenzar aquí cualquier otra clase de cosas y miremos qué opciones tenemos. Por ejemplo, puedo empezar acá el resumen, puedo comenzar una opción que es alinear, lo que quiere decir que lo que venga adentro va a estar completamente alineado. Puedo empezar una numeración, puedo empezar una centrado, puedo empezar un arreglo, que es básicamente como un vector, por así decirlo, pero me va a ordenar cosas de una manera muy fina, por así decirlo. Puedo comenzar una ecuación, puedo comenzar una figura, que es la que estoy buscando, marcos, etc. Puedo empezar muchas cosas que se pueden llegar a trabajar en un documento. La que yo quiero comenzar por aquí, que es una figura, ¿ok? Ya tiene
algunas cosas que son como estándar, por así decirlo, ya me las escribió, así que no tengo que preocuparme. ¿Qué es lo que está esperando aquí Include Graphics? Que yo le meta el nombre de la gráfica. Así que si yo la comienzo a escribir, hombre en la luna, de una vez me aparece la primera opción, la única gráfica que hay, ¿no? Y solo con introducirla ahí, ya debería yo tener opciones, o debería poderla ver. Espera, un error. ¿Estaba compilando bien? Sí. Ok, otra vez. Se está resistiendo. Ah. Perdón. Ah, lo siento. Lo siento. Acabo de romper una de las reglas de las cosas que les dije. No todas las cosas están metidas en látex porque usted no va a usar absolutamente todos los 28.000 paquetes que existen. Qué vergüenza. Cuando yo quiero incluir una gráfica, necesito cargar el paquete para las gráficas. Normalmente debería haberles mostrado primero la documentación de Graphics, pero lo podemos llegar a meter. Por ahora, en todo este documento, en todo el preámbulo, que es esto que está acá, solamente estoy usando un paquete. El paquete que me permite escribir con tildes y ñ, no más. Pero debería utilizar uno de gráficas y puedo llegar a usar este. Graphics X. ¿Listo? Solo con usar ese paquete, solo con escribir este comando, ya el paquete está disponible para el resto del documento. Lo que quiere decir que una vez intente recompilarlo, debería aparecerme la gráfica, si no en esta página, entonces me va a aparecer en la siguiente. ¿Por qué? Porque él está utilizando la gráfica en el lugar que a él mejor le parezca. ¿Puedo llegar a utilizarla arriba? Sí, creo que lo recuerdo bien, pero hay un comando opcional que es H minúscula. Básicamente le estoy diciendo acá, here. ¿Ok? Le doy recompilar y si cabe, va a ir arriba. Y parece que no cabe. Voy a borrar aquí un poquito de texto. No quiero borrar tanto texto. Parece que está muy grande. Podemos llegar a disminuirlo. De hecho, podemos llegar a buscar algo. Include Graphics. Ok, aquí me apareció de primera las opciones con Overleaf. Y estoy buscando una opción que yo recuerdo muy bien, pero quiero que ustedes miren todas las que hay, el cual me permite cambiar el tamaño de una gráfica. Y no estoy hablando de un tamaño de decirle, yo quiero que esta sea 3 centímetros por 5 centímetros o algo por el estilo, porque se puede, sino de una manera inteligente. Es decir, por acá. Ok, esto es las posiciones. Un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Aquí le estoy diciendo acá. Se puede llegar a cambiar a que esté arriba de la página, a que esté abajo de la página, a que sea un flotante, etc. No es lo que estoy buscando exactamente. Estoy buscando estos. ¿Ok? Estos me permiten a mí definir exactamente el tamaño o el ancho de alguna de las figuras, y de hecho esto me funciona para muchas más cosas. Por ejemplo, podría llegar a decirle que tenga el tamaño del ancho de la columna, ¿ok? O el ancho que sea igual al ancho de la columna. Pues por aquí, ya con ese comando, podría llegar a mirar cómo lo están usando. Aquí está, ¿de acuerdo? Ancho igual al comando o al texto. Por ejemplo, en este me están usando un 0,25% del ancho del texto.
ya que no va a pasar más de un cuarto del espacio que ya tenga asignado ese ancho. Quiero utilizar simplemente ancho de columna, me parece que es un poco mejor, así que lo copio, lo traigo para acá, y ese es un comando opcional, porque mi paquete puede funcionar sin él. ¿Listo? Ok. Solo con decirle que mi ancho es el ancho de la columna, él debería disminuir un poquito, hasta cuadrarse un poco mejor en el texto. ¿Vale? Si me parece que está todavía muy grande, puedo decirle que sea, no, un 0,5. Recuerde que aquí tenemos un comando de centrado que ya lo puso automáticamente, así que él debería centrarse un poco mejor en la hoja. Pero con ese comando simplemente yo ya tengo una cosa mucho mejor. Y por supuesto, aquí tengo un label que puedo mejorar y utilizar acá. ¿Okay? Cuando empecé mi comando ref, por supuesto me apareció la referencia que tenía antes, el label específica, y me apareció el label que está acá dentro de la figura de hombre en la luna. Así que al hablar de la figura de hombre en la luna, yo puedo llegar a recompilar y ya veo mi figura más un texto y acá me aparece qué imagen es. Porque yo puedo tener miles de imágenes, es decir, aquí tengo solo una, pero podría triplicarla. ¿Ok? Y le voy a dejar simplemente el label a la segunda. Lo cual quiere decir que tengo la imagen 1, tengo la imagen 2, tengo la imagen 3, pero mi referencia se refiere exclusivamente a la imagen 2. Podría llegar a poner dos archivos adicionales, dos archivos diferentes acá y hacer lo mismo, pero nada, pereza, vamos solo con uno. A ver este. Listo. Voy a reemplazar, yo creo que la primera. Muy bien. Ok. Recompilo, tengo la primera imagen que la acabé de cambiar, le puse una descripción diferente, tengo la segunda que tiene un label, o sea que está referenciada, y la estoy utilizando acá en la sección 2. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿De acuerdo? No tenemos más. ¿Está claro hasta el momento? Profe, al momento de cambiar el tamaño, simplemente es copiar y pegar el código Sí. antes de látex es espectacularmente grande. O sea, cuando yo le digo acá include graphics, yo le estoy dando una opción que es no opcional, por eso está entre corchete de tipo Java, que es el nombre del archivo de imagen que yo quiero incluir. ¿Okay? Y el opcional es este que está acá. Ahora, de hecho, todo lo que está antes y después no es obligatorio. Le voy a mostrar algo. Voy a coger simplemente este comando include graphics, lo voy a cortar y voy a eliminar la figura. ¿Listo? Solo ese comando es necesario. Cuando yo lo corro, aquí está su figura. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Esta figura no está centrada, número uno. Usted no puede controlar aquí si quiere que vaya arriba de la página, si quiere que vaya abajo, lo que le diga a usted una revista. No tiene numeración, no tiene pie de página, no tiene absolutamente nada. Es simplemente una figura. O sea, simplemente metí una imagen ahí en el texto y ya. Me puede llegar a servir, sí, pero si yo necesito algo un poquito más organizado, es mejor hacerlo con Begin Figure. Pero yo puedo llegar a hacerlo. Aquí lo hice. Meter la gráfica. Nada más. ¿Ok? Ya que está sola, puedo llegar a decirle, no, quiero que me ocupe todo el ancho de la columna. Y va a crecer un poco más. ¿Ok? Sí, señor. ¿Sí era la pregunta? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, o sea, era como eso, sí. Era necesario más. Ok.
De aquí en adelante, nosotros podemos llegar a mirar miles de cosas. Casi siempre lo mejor es llegar y referirse al menos a alguna clase de ayuda, ¿de acuerdo? De referencia online. Por ejemplo, vamos a ver cómo incluir bibliografía. ¿Por qué no? Ok. Veo que las referencias de Berlitz son como las primeras que están saliendo. No está mal. Y hay algo que quiero que miren y que quiero que olviden rápidamente. Esta es como se metía la bibliografía antes. No, ya casi que va a desaparecer, por así decirlo. Usted llegaba y decía, voy a comenzar una bibliografía dentro de su documento, ¿ok? Llegaba y decía, esta es mi palabra para referenciar, es decir, la palabra que yo voy a repetir en el documento cada vez que yo necesite. Estos son mis autores, esta es, ok, un título o algo por el estilo. ¿Y esto qué es? Ok, la publicidad, o sea, la empresa de publicación, qué tipo de archivo es, ciudad y año, ¿vale? Y veo que la mayoría están así, pero digamos, es como más, me lo están pidiendo así esta vez, lo voy a hacer de esta manera, más yo no puedo llegar a decir claramente a qué corresponde la primera línea, a qué corresponde la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Es un desorden completamente, pero no es la manera correcta. Y por supuesto yo obtengo esto cuando yo introduzco este código dentro de mi documento, encuentro mis referencias. Bien, es sencillo. Hay una manera un poco mejor y es llegar y utilizar BibTeX. ¿De acuerdo? Cuando yo utilizo BibTeX, yo lo primero que hago es qué tipo de bibliografía voy a utilizar. Aquí hay un estilo que se llama unsort. Creo que ese estilo lo que hace es que este es con números, pero si no recuerdo bien, y es simplemente que coloca, conforme se estén referenciando, los va colocando en ese orden. Creo que no tienen que ir en orden, algo por el estilo. Entonces voy a copiarla, este estilo de bibliografía, y esto lo debería tener, lo debería meter al principio del documento, no se necesita. Creo que no. Vamos a copiar estas dos líneas, ¿ok? Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, vamos a ver. Listo. Metí qué tipo de bibliografía es. Esto lo vamos a cambiar ahorita. Y acá lo que él está esperando es mi archivo de bibliografías. Aquí yo debería llegar y meter un archivo, así que le voy a poner simplemente bibliografía, puede ser. Bien. Tengo que crear un archivo igualito en el mismo documento o en otro superior. Podemos llegar y crearlo en otra carpeta, puede ser. Pero el archivo debe tener una nomenclatura, un nombre al final del archivo llamado .bib. Así que lo voy a crear aquí a la derecha. Por acá está. Esta nueva carpeta. Nuevo archivo. Ok. Listo. Bien. Este es mi archivo de bibliografía. Cualquier cosa que yo necesite, la puedo copiar, lo puedo llegar a modificar, pero acá, en este archivo. ¿Ustedes están viendo física moderna, por ejemplo? ¿Llevan como en cuartos esto? Señor. ¿Sí? Vale. Hay un libro muy... ¿No? Profe, no. No, señor. No, señor. Ok. Creo que es Clever, puede ser. Voy a abrir una página que me permite a mí obtener bibliografías de la manera más sencilla del mundo. El Google Scholar, no sé si lo conozcan. ¿Sí? Me puede servir para hacer citas bibliográficas de cualquier clase de libro o artículo. Lo único es que yo necesito encontrarlo acá. Entonces, para que ya haya hecho una búsqueda de Klebner,
y aquí me aparecen todas las veces que ha sido citado. ¿Listo? Aquí están las comillas y cuando yo le doy clic en las comillas me aparece la cita que yo podría llegar y copiar, así tal cual, para pegar en un documento de Word, por ejemplo, o en el documento de LaTeX, como no debería hacerse, y estaría cometiendo de pronto un pecadito. Lo mejor es llegar y pasarse aquí, a esta cosa donde dice BibTeX, y copiar enteramente el texto que está ahí. ¿Por qué? Porque ahí están los campos que yo necesito. ¿Listo? Me explico. Este primer campo es la llave. Es el nombre o la palabra que yo voy a repetir dentro del documento para poder referenciarme a esta cita específica. Y aquí sí puedo ver claramente cómo se llama. Learner publicidad. Ok. ¿Cuáles son los autores? ¿Cuál es el año? ¿Y quién fue el que publicó? ¿Listo? Y solo con eso ya tengo suficiente para incluirlo en mi documento. Supongamos que yo continúo con mi búsqueda y encuentro un par de bibliografías más. Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Voy a BibTeX, voy a abrirla con control para que me abra otra pestaña. La pego. Esta ya no me sirve. Y esta. ¿De comillas, BibTeX, copio y se acabó. Con esas tres yo creo que tengo suficiente. ¿Listo? Ya. Puedo llegar a grabar, puedo llegar a recompilar y aquí no he hecho absolutamente nada. No se me ha generado absolutamente nada porque no he hecho más sino decirle al documento de LaTeX hay un archivo bibliográfico y está por allá, en algún lado. ¿Listo? Está aquí en Bibliography Style y en Bibliography. O sea, las dos cosas me hacen exactamente lo mismo. Yo creo que yo me acuerdo. Okay. Si yo quiero utilizar la bibliografía, yo necesito referenciarla. ¿Listo? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando utilizamos aquí ref, era para hacer una referencia interna. Para hacer una referencia externa están los comandos tipo cite, que son citar. Entonces, y así se cita una bibliografía. Simplemente escribo cite y después busco cuál de las referencias es la que me sirve a mí para hablar de ese pedazo de documento. Por ejemplo, aquí tenemos tres opciones porque son los tres archivos que yo metí dentro de bibliografía.bib. ¿Okay? Puedo hablar primero de este, el artículo del 2001. Puedo hablar del artículo que está aquí primero, por ejemplo. Y ya. ¿Okay? Solamente cité dos de los archivos. Cuando yo genero mi documento, creo que sí faltaba algo. Aquí faltaba algo pequeñito. Y creo que eso viene al inicio. Ok, creo que este paquete me falta llamarlo. Vamos a ver. Usar paquete, usar. Eso, recompilar. Y se murió. Ok, busquemos acá. Según esto, solo con eso es suficiente. Vamos a usar otro tipo de documento, de bibliografía. Vamos a usar, puede ser APA. Y de hecho no me gusta que esté tan abajo. Creo que esto es mejor que esté en el preámbulo del documento. Vamos a ver si eso funciona, si no le ponemos APA. Okay. Miren, aquí de hecho encontré, también en Overleaf, están todos los estilos de citación. Ok, es APA-like. Sí, podemos utilizar eso. Listo.
y no me quiere funcionar. Complicado. ¿Será por la tilde? Parece que sí, era la tilde. Sí, definitivamente. Ok. Aunque no es la única, hay una cita acá que no me funciona. Ah, la borré. La borré por error. Ok. Listo. Qué pena, pero ahí cometí unos errorcitos. Acá, miren el documento como me está generando la parte final, ¿de acuerdo? Tengo las referencias con el estilo... ¿cuál fue el que usamos? Ajá. APA, ok, perfecto. Las referencias de estilo APA, es decir, autor, si son más de un autor, entonces utiliza el et al, básicamente, y compañía, y la fecha, ¿de acuerdo? Están las dos referencias y aquí está la forma en la que van las referencias al final del archivo de manera, ¿cómo se dice? Adecuada para publicación, ¿de acuerdo? No es decir, no lo va a rechazar absolutamente nadie porque usted está cumpliendo con las normas de referencias APA. Si usted lo quiere cambiar, usted podría llegar a cambiarlo simplemente metiendo cualquier otro de las formas de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí está la IEEE, no sé si la conocen. Voy a cambiarlo por acá, arriba. ¿Listo? Voy a recompilar y van a ver los cambios una vez termine. Vale. Un poco más compacta, que la IEEE simplemente utiliza un número y un número, y no más. Y abajo también veo que hay menos información. Se pueden hacer cualquier tipo de referencia. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Usted edita su archivo bibliográfico con toda la información que usted tenga, con la mayor posible, y luego cuando usted va a referenciar realmente ese documento, es que usted escoge cómo se va a ver su documento. Usted no necesita preocuparse desde el inicio por el formato. Usted todo lo que hace es escribir y llenar su documento, meter sus gráficas, hacer sus secciones, hacer sus citas internas y sus referencias a artículos o a citas, bueno, referencias internas y sus citas a cosas allá afuera, ¿de acuerdo? Como artículos, como lo hicimos acá. ¿Cómo les parece? ¿Ya lo habían manejado antes? Pues sí, yo ya había manejado Overleaf antes, una vez, sí. Bueno, aquí algo bueno también es que yo puedo llegar y compartir, ¿no? Puedo llegar y compartir y le puedo decir a otras personas, puede editar o puede leer. Es decir, yo puedo llegar a hacer un documento y compartirlo con 2 o 3 personas para que entre los 3 lo construyamos. O sea, usted no necesita trabajar solo, por así decirlo, en un informe de laboratorio, cualquier cosa, usted puede llegar y compartir con cada uno de sus compañeros. Pregunta, ¿la persona que lo iba a traer trajo el formato de laboratorio por ahí? ¿Que había dicho que tenía? Yo lo tengo, sí, señor. ¿Lo tiene por ahí en Overleaf? Sí, lo tengo ahorita abierto. Pues está en Perfecto. Overleaf. Si quieren lo muestra o me lo comparte. Pero ya son las 7. Si quiere tomémonos 10 minuticos y volvemos. Listo, sí, 5 o 10 señor. minutos. ¿Sí? Entonces, lo uso. Listo. Para que descanse. Listo, profe.
A ver, colocar acá 10 minutos, ¿vale? Ok, volvemos. 2. Listo. Dos cosas extra que deberíamos mirar rápidamente. Primero, cómo manejamos nosotros las ecuaciones. Hay muchísimas formas de ver una ecuación en LaTeX. La más sencilla es una ecuación en línea. No sé si ustedes conocen este comando en LaTeX, de pronto lo han visto en algunas cosas, sobre todo porque este es el comando que se utiliza para Moodle. No sé si lo han visto. Vamos a revisar aquí la documentación. Hay un comando que tenemos que poner, por cierto. Ok. Bien. ¿Dónde está el comando? Ya no es necesario. Pero vamos a ver si no es necesario. No creo, pero vamos a ver. Bien. Solo con esos dos simbolitos debería poder escribir una ecuación. Las ecuaciones también tienen los símbolos matemáticos. Por ejemplo, acá yo podría llegar a escribir la ecuación seno de teta general. Ya la generó. Bien. Aquí está pequeñito, pero se ve. Esta ecuación, como se escribe aquí, se conoce como una ecuación en línea. Es decir, yo podría llegar a copiar este comando de seno de teta y colocarlo aquí en cualquier parte. Por ejemplo, dentro del texto, y él me lo corrige, me lo escribe aquí como seno de teta. ¿Listo? Es la forma más sencilla de usar una ecuación. Otra manera sería presentarla, y se presenta con estos dos comandos. Aquí iría seno de teta. Bien, me la está presentando, es decir, me la está colocando en el centro como si fuera una ecuación importante. ¿De acuerdo? La forma más normal, más común, si no es presentada, si no es en línea, como está aquí, o tampoco es presentada como está acá, es numerarla. Y para eso se utiliza el comando de Boolean equation. ¿De acuerdo? Y acá va la ecuación. ¿Por qué digo que es la más común? Porque aquí al numerar una ecuación, usted la puede, si es una ecuación nueva, usted está presentando, usted la puede llegar a referenciar en algún otro lado. Quiere decir que aquí también caben comandos tipo label. ¿De acuerdo? Así que cuando yo lo utilizo en un párrafo, digo, se utilizó una ecuación y coloco cuál es la referencia, aquí me va a decir, bueno, creo la ecuación seno 1 y acá estoy referenciando la ecuación. Algo que utilizan mucho es colocarle, por ejemplo, este es un tipo de ecuación, entonces ec, dos puntos, es como para tener un poquito más de claridad de qué tipo de label estoy utilizando, o sea, debo colocar eso en el label y en la ecuación. Y lo mismo para figuras, o para texto, o para sección, pero es completamente opcional, no es necesario colocarlo así, ¿de acuerdo? Simplemente que para cuando usted esté escribiendo aquí todas sus referencias, aparezca específicamente a qué se está refiriendo. Esta, por ejemplo, no le coloqué nada, pero aquí tengo una de figura que dice fig, dos puntos, ecuación, dos puntos, así que yo tengo un poquito más de control sobre qué es lo que estoy referenciando, o qué es lo que estoy utilizando. ¿Listo? Si yo quiero saber exactamente cuáles son los comandos para hacer ecuaciones, yo podría llegar a buscarlo acá. Bueno, acá están algunos de las letras griegas, algunos de los operadores de relación, pero faltan muchos.
Creo que están todos. Ok. Eso es lo que yo creía que hacía falta, que es cargar la librería de ecuaciones. De hecho, no entiendo por qué no. Parece que están incluido ahora. Y aquí están la mayoría de ellas, símbolos, letras griegas. O sea, aquí se puede ver las cosas que yo escribo y lo que voy a obtener. ¿Listo? Letras griegas también están definidas, funciones trigonométricas, límites, etc. O sea, es bastante amplio. Fraccionarios, ¿qué es? El binomio, hay montones de referencias, ¿de acuerdo? Con el tiempo usted las llega a casi que aprendérselas. Por ejemplo, si yo quiero escribir un fraccionario, primero la parte de arriba, puede ser la misma que teníamos antes. ¿Listo? Y es lo que me está mostrando en pantalla. A la mayoría de ecuaciones hay que llegar y tener un poquito de memotecnia. También se podría llegar a utilizar el programa que yo les mostré, porque cuando yo inserto por acá una ecuación, puede ser en línea, aquí me aparece todo un menú de cosas disponibles en la parte de abajo. Entonces yo puedo llegar a mirar aquí cómo sacar, por ejemplo, operadores grandes, que son los famosos integrales, dobles, triples, sumatoria, multiplicatoria, productoria. Está absolutamente todo. Están aquí operadores, está nabla, está los parcial, infinito, están absolutamente todos. Por aquí están las letras griegas, están las flechas, etc. Y hay unos de formato. Por ejemplo, de formato están estos, que son las fracciones. ¿Sí? Está la fracción estándar, fracción inclinada, todo lo que yo quiera llegar y mirar. También están operadores sobre letra. Por ejemplo, si yo quiero definir aquí un vector unitario, creo que también está vector. Aquí está para punto, o sea, derivada con respecto al tiempo, o segunda derivada también. También está el comando de cancelar A. Ahí puedo llegar y cancelar una cosa, algún número. O sea, ese puede llegar a ser útil. Miremos eso rápidamente. Ok, por ejemplo, yo digo que A se cancela a 0. Cualquier cosa. Si yo quiero mirar el código de lo que estoy generando, por supuesto le puedo dar aquí ver, código preview, y me está mostrando, quiero solamente párrafo, me está mostrando exactamente lo que yo necesito llegar a copiar en código LaTeX. Así es como funciona el comando cancel to. ¿Listo? Y pues está toda la referencia. Entonces, de pronto Verleaf no es lo más útil que yo he visto para las ecuaciones, porque no están todos estos comandos como muy fáciles de acceso. Por ejemplo, este es un corchete, pero el corchete crece. Si yo lo introduzco acá, aparentemente pequeño, pero si yo copio el cancel to, crece conforme yo necesite para mi formato. ¿Okay? Una vez tengo el código, solamente copiarlo, pegar en donde va mi ecuación, compilo y se acabó. Wow, Overleaf no tiene cancel to. O me he metido el comando. Creo que se llama cancel simplemente. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Listo. Solo con incluir que el comando se llama cancel, ya me lo reconoce. Ya me permite hacer esa clase de operación. Lo mismo, creí que íbamos a necesitar el paquete matemático. De pronto en otro entorno de programación sea necesario meter esto, el AMS-Mat o el MATLAB, que son diferentes, pero casi que lo mismo. Creo que uno es una revisión del otro. Y con eso ya tengo acceso a la librería de matemáticas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Por ahí? ¿O necesitan alguna otra? ¿Tienen alguna duda? Oye, Señor. el texto que sale con letras verdes, no me acordé de dónde fue que se sacó. ¿Cuál texto con letras verdes? El de vista preliminar del código fuente. En la línea 49.
Ah, eso fue porque copié de acá, de ese programa. Y él saca de aquí esto. No me fijé, y lo copié. ¿Sí? Listo, Un pequeño error. O gracias. sea, Leaks yo lo utilizo para muchas cosas, por ejemplo, para hacer tablas. Tablas puede llegar a ser complicado. Vamos a intentar hacerlo sin Leaks, a ver, sacamos una tabla rápidamente. Y lo mismo, las tablas hay tabla que yo puedo llegar a hacer con numeración o tablas sin numeración. O sea, si yo quiero empezar a hacer aquí una tabla, utilizo simplemente el comando begin_table. ¿Ok? Ahora termino acá. begin_table. Listo. Y todo lo que esté dentro de él ya está catalogado como una tabla. ¿Ven? Por aquí está vacío, no tengo absolutamente nada, pero lo mismo que hago, por ejemplo, para la figura, le puedo poner un caption y le puedo poner un label. Son dos comandos muy importantes. El caption es lo que va a decirle el gráfico, la descripción del gráfico, y el label lo que yo utilizo para volver a referenciar en cualquier lado. Voy a copiarlos y voy a pegarlos aquí tal cual. Solamente que a este caption voy a decir descripción de una tabla. Ok, le puedo colocar aquí cualquier cosa, puede ser tal. Algo así. Okay. Por supuesto, no he hecho la tabla. Está completamente vacío, simplemente que aquí me va a aparecer tabla 1, descripción de una tabla y ya, no es más, está en blanco. ¿Listo? Para meter la tabla como tal, yo necesito comenzar otro paquete. Begin tabular. ¿Ok? Y ese begin tabular es el que me va a hacer la tabla como tal. Aquí ya me la hizo de dos celdas, las dos celdas que vamos a tener una separación entre ellas con una línea, y vamos a tener, parece que dos elementos hacia abajo. Vamos a ver, vamos a la otra. Otro en blanco. Vamos a llenar. Aquí voy a meter una A, aquí voy a llenar una B, aquí voy a llenar otros elementos. ¿Listo? Aquí ya me está llenando la tabla, pero me la está llenando con una línea en la mitad. Hay muchas cosas que usted puede hacer para mejorar un poco más esa configuración de la tabla. Por ejemplo, si yo introduzco una línea igualita, eso se me complica sacarla con ese teclado. Bueno, tengo que copiar y pegarlo. Normalmente es Alt GR y la tecla 1 o la tecla que está antes del 1. Pero acá no me... Ah, ok. La tecla que está antes del 1 sin despichar nada más. Listo. Entonces lo que estoy diciéndole ahí al colocarle antes y después de la C es que me vaya a colocar unas barras. Listo, son barras completamente horizontales. Y hay muchos más comandos para la tabla. Lo ideal es utilizar por acá un editor de tablas LaTeX que me pueda llegar a mostrar o recordar cómo sean el resto de comandos cuando yo estoy empezando sobre todo. Y después uno termina también haciéndolo. Por ejemplo, este aquí tiene algunos datos que yo puedo llegar a llenar. Ya es muy parecido a un editor de LaTeX. Por ejemplo, podría llegar a quitar aquí los bordes, entonces estaría generando una tabla vacía abajo, ¿no? Mire que aquí ya me apareció. No sé por qué aquí en lugar de la C utilizan la L, pero funciona, parece que muy bien. Entonces aquí podría ser nombre, código, no sé, edad, supongamos. Y voy editando el resto de cosas. Por ejemplo, aquí quiero eliminar esta columna, perdón. Eliminar. Y eliminar. Listo. Y voy editando completamente lo que yo necesito. ¿Ok? Cuando yo le doy generar, yo veo cómo se están llenando las cosas. O sea,
el tabular es simplemente un comando para hacer tablas. Lo otro que viene es el formato que va a tener la mayoría de filas. Y es básicamente algo que yo puedo llegar a necesitar. Porque con las L's o las C, debería hacerse realmente, estoy diciéndole exactamente cuántas columnas voy a tener en cada una de ellas. ¿Listo? Los elementos de la tabla los estoy separando aquí con esta letra I y con el doble slash que estoy teniendo acá, estoy separando fila por fila. O sea, estoy diciendo un break de línea, entonces sigue el siguiente elemento, sigue el siguiente elemento y el siguiente elemento. Cuando yo quiero llegar y colocar esto completamente en negrilla, porque esta tabla es transparente, simplemente la puedo llegar a seleccionar. Selecciono esto y veo cómo se actualiza el código. Bien, este H-line no es más sino una línea horizontal que se me va a llenar entre nombre y Juan, entre Juan y Pedro, entre Pedro y Luisa, y aparte entre los elementos por columna también me aparece un slash que es el de los elementos por columna. Este tipo de editores puede llegar a ser mucho más sencillo para hacer una tabla, definitivamente. Yo puedo llegar y copiar este código de tabular. Ya están escuchando el ruido afuera, ¿cierto? Un poquito. Pues sí. Un poquito. Terrible. Ok, y ahí tengo mi tabla. Aquí creo que este comando centering, que me aparece de hecho automáticamente en la figura, me puede salir muy útil aquí para hacer que mi tabla esté un poco más organizada y se vea centrada. ¿Listo? Ok. Hay algo que la gente hace a veces y es colocar, por ejemplo, un doble H-line. Y miren cómo él recibe esto en el código. Si yo coloco un H-line doble, es decir, puede ser acá. ¿Listo? Lo que me hace es una doble línea, pero también me separa un poco. Es decir, el nombre código de edad tiene con doble línea, pero mire que queda como celdas separadas. Desde ahí para abajo ya viene un poquito más organizado. ¿Listo? De nuevo, en esa tabla yo puedo meter lo que yo quiera. Cualquier clase de elemento, desde que, pues, por supuesto, sea de tipo texto. Por ejemplo, aquí puedo llegar y meter una ecuación. Y puedo llegar a meter una sumatoria. ¿Sí? Las sumatorias se definen desde y hasta. El desde es simplemente una barrita de piso y lo que venga después es lo que viene abajo. Entonces podría ser desde i igual a 0, a ver si les gusta. Y el hasta es este gorrito que me aparece a mí al lado de la i. Para que, ok. Sí, algo así. Ok, la sumatoria desde una cosa hasta otra de. Acá puede ser cualquier cosa. Vamos a ver si le gusta. Lo siento. Esto hay que ponerlo en un corchete. Ahora sí. Listo. Desde i igual a 0, no sé este igual porque no me lo está mostrando. De pronto en la versión impresa, habría que revisar. O de pronto es porque el espacio que tiene dentro de la tabla es como muy reducido. Pero funciona. ¿Listo? No sé, ese igual ahí, ¿qué pasa si es por mi pantalla o qué? Sí. ¿Cómo se lo Cierra la pantalla. ¿Cómo? No, cierra la pantalla, ya me apareció el igual. Señor, ¿qué me decía el número de celda? Que cómo se le aumenta el tamaño a la celda. Yo la verdad no uso mucho este editor. Aquí veo opciones de cambiar de la izquierda a la derecha. Pues para hacerlo más grande o más pequeño puede ser con control y la ruedita del mouse, pero eso ya es como para todas las páginas web funciona, ¿no? Entonces también me está aumentando la parte de la izquierda, o sea, me está dejando menos área de trabajo. Y con control 0 yo... Me refiero a la celda. ¿Cuál celda? ¿Esta? La celdita. ¿Acá? Sí, acá sí, cuadrito. Yo simplemente quité esto para la izquierda. Y ya. Aquí también hay una opción para tamaño completo. De pronto eso me sirve mejor. Sí.
Creo que sí. Entonces lo mantengo aquí. Si me interesa la parte de la derecha, tamaño completo. Y ahí lo veo bien. ¿Ok? Aquí en este iconito que está arriba a la derecha. Romper pantalla, tamaño completo. Creo que con eso puedo trabajar un poco mejor. Ah, aquí está. Zoom in. Ok, mucho mejor. No lo había visto. Pues, bueno, pero me refería al tamaño de la tabla en sí, de la tabla que hicimos, esa de nombre, código, edad. Ah, ya. Perfecto. Busquemos tamaño de letra lápiz. Estoy buscando en inglés, en español. Normalmente uno no busca en español la clase de documentación, ¿no? Es mejor buscarla en inglés o algo por el estilo. Bien, primero nosotros no establecimos un tamaño predeterminado en documento, así que debe estar en 11. ¿Listo? Y hay diferentes tamaños. O sea, Tiny es un poco más pequeño que el normal, pero no tan pequeño que normal, que es Small. O sea, digamos, normal está en 12, así que Small debería ser 11 y este debería ser un 10. ¿De acuerdo? O sea, aquí hay diferentes tamaños. Por ejemplo, podría llegar a cambiar a Large. Espera, porque acabo de cerrar el documento. ¿Listo? Aquí puse el comando large antes de nombre. Vamos a ver hasta dónde aplica. Solamente la primera palabra. De pronto, si yo hago que sea algo como esto, es decir, si yo abro y cierro, ese large se me aplica absolutamente a toda la tabla. No. Se lo coloco después. Ok, vamos a revisar qué dice la documentación. Antes del begin tabular. Ok, podría servir. Perfecto. Se me aplicó. La cosa es tener la lógica un poquito clara. Ahí se me perdió. ¿Listo? Cuando yo le aplico a large, él de pronto está esperando después, puede ser un campo, puede ser una palabra, puede ser cualquier cosa. Y lo que viene después es una tabla. Así que me va a aplicar ese tamaño de letra a toda la tabla. Y eso fue lo que me hizo. ¿Ok? No sé si eso era lo que me preguntaba. Sí, y el tamaño de la celda, digamos, donde está el nombre, el cuadro que lo rodea. Ah, ok. Esa parte yo creo que es mejor mirarlo por aquí. A ver si de pronto aquí hay alguna clase de tamaño automático. Yo lo soluciono de una manera, pero no estoy seguro de qué forma sea la más correcta. Set size, pues es el tamaño que está. Normalmente las tablas en látex crecen hasta que usted necesite. Eso es para combinar. Ok, eso de combinar no lo había hecho. Ah, sí, multicolumna. Listo. No, muy buena pregunta. Autofit. Ok.
Tabular X. Parece que hay un comando que ya lo hace. En lugar de tabular, tabular X, pero hay que llamarlo. Vamos a probarlo. Que abrirlo y cerrarlo. Uy. No le gusta. A menos que cambie varias cosas. Porque parece que este sí ajusta el tamaño de la tabla como yo quiero. Con tamaño de columna incluso. Vamos a probar. No entiendo la lógica de por qué necesito una X. No, creo que esto hay que revisarlo un poquito más. Pensé que este comando podría servir, pero no. Ah, no, no sé. Aparte de tablas en LaTeX, se pueden hacer gráficos, diagramas y todo eso. ¿Cómo así gráficos? Como digamos un diagrama de barras, algo así. Sí, están los comandos para hacer diagrama de barras. Ah, ok, ya lo logré. Me ha ido una cosa acá mal. Aquí se está ajustando automáticamente el tamaño. El texto no me lo está tocando, pero se está generando un espacio vacío para que la tabla se expanda. Sí, eso es lo que yo veo que está haciendo. Sí. Y supongo que si yo lo restringo de nuevo, por ejemplo a un 0,5, me va a hacer lo mismo con la tabla. Me va a estar restringiendo. Así está funcionando. Puede ser que tabular X sea un poco más poderoso que tabular normal, según veo, porque me recibe este comando. Y este comando es casi seguro me lo recibe tabular. O podríamos probar con el comando como estaba escrito. Código de barras, sí, también hay cosas para hacer diagramas, o sea, dibujos de conectores, de programación, de todo. Hay un montón de cosas disponibles. Yo no sé si les conté la vez pasada, hay cosas para hacer tableros de ajedrez, para hacer jugadas de ajedrez. Hay un montón de cosas. Sí, este no le gusta. Este como white, está acá. Vale. Ese definitivamente no le gusta. Pero si utilizo tabular X y de pronto reemplazo esto por una X, la cosa es mucho más dinámica. Bueno, nunca me lo había preguntado, pero sirvió la pregunta. ¿Listo? Obviamente yo no sé hacer diagramas, o sé hacer tableros de jugadas de ajedrez o Go, cosas así. Lo que les digo, el LaTeX es extremadamente grande, hay muchísimas cosas por ver. De lo poco que vimos hoy, vimos cómo crearle al menos un título, el nombre, una fecha, cómo introducir secciones, subsecciones, cómo referenciar esas secciones, que es importante, cómo meter una gráfica, las pequeñas cosas que se puede llegar a colocar debajo de la gráfica, o sea, la descripción, cómo referenciarlas, cómo meter tablas, cómo meter ecuaciones, cómo presentar la ecuación en línea, presentada, numerada, una tabla y cómo utilizar referencias. Yo creo que con eso es lo básico, ¿sí? Es lo básico, pero hay muchísimas cosas más. Hay cosas llamadas subbloques, por ejemplo, mini páginas, o sea, hay muchas cosas que ver de LaTeX. Pero la mayoría de esas llegan es de la necesidad, de las cosas que usted tenga. No sé si la persona que por ahí
quería mostrarnos que puede, por favor. ¿Quién Sí, es? señor. ¿Quién es? Yo, Juan Pablo, Juan Pablo. Va, pues tengo listo. Ella puede. listo. ¿Listo? Sí. Pues, profe, este es un trabajo que hicimos en álgebra lineal 2, aquí en LaTeX. Pues. Ajá. Mire todas las cosas que tiene él aparte, ¿no? Creo que ese Spanish Bubble me hizo falta a mí. Ya me di cuenta por qué. Porque mi página de referencias, por ejemplo, parecía como en inglés. Parecía ref, no parecía referencias. Entonces sería algo bueno meterlo. Entonces, ahí está. Pues, esto lo tomé de un código que principalmente nos dio el profe Luis Núñez. Ajá. Para uno pues editarlo como al gusto, ¿no? Entonces por eso está como tan completo. Y pues ya aquí está el título, teorías, y aquí hay algo mal. No, es una cosa. Esa sección que usted tiene ahí, el abstract, nosotros no la manejamos. Ese es el resumen, básicamente, ¿no? Sí, O sea, funciona muy parecido a una sección de cualquier cosa. O sea, se empieza el abstract, termina el abstract y mire dónde lo colocó él. sí, señor. Y también tengo digamos, el documento como tal del profe Luis, que pues ya digamos, en vez de tener todo esto, dice, digamos, introducción, y aquí ahí él explica, no, aquí se pone la introducción, y pues para uno editarlo. Ok, eso está muy bueno, se nos lo voy a pasar. Mire, creo que es este. Perfecto. ¿Se puede ahí ponerle share y mirar a ver si nos genera uno solo de lectura? Sure. Pues, ¿Un código no permite? No. no, me sale ese. Share, compartir el proyecto. Es que como es del profe Luis Núñez, me tocaría yo creo que también pedirle permiso para que... No creo que le ponga problemas. Pero no solamente el formato para leer, no para editar. Solo el... Sí, sí, pero entonces, a ver, después me lo comparte, o si quiere, Sí. ahí tiene mi correo, joserrevagos@gmail, y yo se los coloco a ustedes en los archivos disponibles. Sí, sí. Sí, yo se lo puedo compartir. ¿Listo? Igual yo lo voy a escribir al profe Luis como para... Sí, porque también me da mucha pena. Pero él seguro me dice que sí. Sí, la idea es, ustedes ya tienen formatos de archivos que están usando, que pueden llegar a ser útiles, pues compartámoslos entre nosotros. Bien, pues ya acá lo bueno es que introducción y lo manda, metodología y lo manda. Y ahí pues él le explica todo, ¿no? En esta sección se ha hecho un cuento de cómo montó el experimento y también hay para tablas y figuras. Ya solo revisarlo bien. Y también tiene para referencias. Entonces creo que está muy completo. Sí, pues, pero ahí como está medio vacío lo veo como sencillo. Sí, Falta meterle más cosas, no sé. ahí está todo. Listo. Pues, profe, yo lo puedo compartir ahorita, yo creo, o mañana. Listo. Entonces, el sábado vamos a hacer actividad para ustedes, ¿no? Es decir, ustedes van a mirar un documento, van a crear, mejor dicho, un documento con ciertos parámetros, ciertas necesidades. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, practiquen lo que vieron y cualquier duda, pues, yo espero tener el grupo de Discord para ponerles ahí las cosas y cualquier duda ahí. Porque el sábado la idea es que ustedes hagan un pequeño documento con algún compañero de su equipo, con algún compañero de su salón. Cada de a dos puede ser. Entonces nos vemos el sábado. Una pregunta. Yo no recuerdo, pero la última vez que nos vimos no había al menos una mujer en este grupo. ¿Siempre fueron puros hombres? Ámbar está. Ámbar. ¿Dónde está? Ah, ok. ¿No hay más?
Yo, Sí, es sí, que Ámbar soy ya la vi. motivada XD. No, perdón. Ámbar ya la vi. ¿Y hay alguien más? No, creo que no. Solo una. Wow. Listo. Igual falta una persona. Pues de pronto, quién sabe qué pasaría. Bueno, nos vemos el sábado. Cualquier duda, voy a armar de las cosas lo más. Los voy a presionar para que me las armen, porque realmente hay cosas que no puedo. Listo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe. que estén Gracias. muy bien. Profe, gracias. Hasta luego.